Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar, vamos a dar comienzo a esta segunda parte de las jornadas y lo hacemos con esta mesa en la que vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el suicidio y los medios de comunicación. A mí me gustaría, simplemente para presentar esta mesa, hablar de que, visibilizar, que es de lo que se trata, de lo que hoy aquí hemos estado hablando, desde las distintas áreas en las que podemos encontrar nuestras intervenciones. Visibilizar significa hacer ver, hacer ver algo tan importante como lo es la conducta suicida. Y en esto, pues creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver. Mucho que ver en una situación actual en la que especialmente los medios, como estábamos hablando, ¿no? Los medios tradicionales y, por supuesto, los medios que tienen que ver con todas las redes sociales, las nuevas plataformas de interacción, juegan un papel fundamental. El saber cómo abordar temáticas tan importantes, temáticas que llegan a la sociedad a través de esos medios de comunicación es fundamental. Y yo creo que ellos son un gran eslabón en esta tarea que tenemos, porque son al final los que hoy estamos aquí en estas jornadas, profesionales de las distintas áreas de la psicología, personas que estáis en asociaciones, pero nuestro objetivo también prioritario, aparte de esa formación, aparte de visibilizar entre nosotros y nosotras, es dar a conocer qué es lo que sucede con la conducta suicida a la sociedad. Y en esto los medios de comunicación, como digo, tienen una tarea fundamental. ¿Qué compartir? ¿Cuándo compartirlo? ¿Y cómo? Es el objeto fundamental, creo, de lo que estamos planteándonos, ¿no? Y a quién está dirigido. Desde ya, os doy las gracias por esa labor que hacéis a diario y sin más vamos a pasar a presentar a Mamen, que va a ser la primera que va a hablar durante esta mesa. Mamen Asensio hablará sobre la conducta suicida en los medios de comunicación. Ella es periodista y directora del programa Por tres razones de Radio Nacional de España. Pues, Mamen, todo ¿Qué tal? tuyo. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes. Qué suerte que hasta ahora no haga sol hoy, porque en este momento de la hora de la siesta, qué duro es hablar de determinadas cosas, ¿verdad? Arranco así porque nosotros, nuestro día a día, tiene que lidiar con esto, con que sea el momento adecuado para que el oyente, el telespectador, tenga ganas de escuchar algo, y en este caso algo que no es precisamente bonito. Hace un rato estábamos hablando aquí detrás de esto que acabamos de escuchar ahora, un medio tradicional. ¿Existe ahora un medio tradicional? No. Yo os hablo de mi experiencia. ¿Un medio tradicional qué es? Una radio como puede ser Radio Nacional de España, que habla de muchos temas, de aquello que se supone necesita la gente, porque somos servicio público, pero que es online, porque tiene su versión online, que es podcast, es decir, lo puedes escuchar cuando a ti te apetezca y queda para siempre, y que además tenemos todas las redes para llegar en el momento que tú lo estás haciendo, pero después también. Por lo tanto, ¿qué es un medio tradicional? Un medio tradicional ahora es lo mismo que hablar, o si habláramos solamente en redes, en lo online, y lo mismo que exige el lenguaje de lo rápido, como es el tweet o el Twitter, ¿no? Todo esto son condicionantes para nosotros. Yo os pongo un ejemplo. Ayer yo hablaba en mi programa de ludopatía. Esta semana pasada habréis podido ver, todos los que aquí tenéis redes sociales, si no, qué bien, sois también ciudadanos de este mundo.
de una persona que había contado en redes. Se llama Sergio. Lo digo porque a lo mejor algunos de vosotros sí que habéis estado ahí siguiendo esta historia. Y contó en un hilo lo que le pasa. Básicamente, resumo, dice que tiene muchos problemas de ludopatía, está enganchado al juego, se ha metido en una espiral, lo que ocurre en esa circunstancia, de perder mucho dinero, de implicar a su familia y un sufrimiento constante. Él contaba que no había tenido posibilidades de que nadie le ayudara, no sabía a quién acudir y por eso lo contaba en redes. Rápidamente, en redes, le contestaron muchos, partidos políticos también. Escríbeme por lo privado, dime que te voy a ayudar. Y gente que o le animaba porque lo ha pasado, qué bien lo has hecho, lo has contado en redes, o también había personas que se han ofrecido a ayudarle sin contar porque no quieren exponerse, porque es el peligro que tiene de hacerlo públicamente tan a lo bestia, quiénes son, que han pasado por ello y que le pueden ayudar desde donde esté. Nosotros ayer enfocamos esta cuestión desde el punto de vista de si esto es conveniente y qué ocurre si hay que hacerlo cuando estás ahí pasándolo extremadamente mal, lanzarte a ese mundo como si fuera un ancla. Si es verdad, porque nosotros hemos comprobado que ese perfil es un poco, digamos, no fidedigno del todo, que esta es otra historia, porque ahí hay de todo, bueno, malo, verdad, mentira y de todo. Sin entrar en si es fidedigno, si existe esa persona, si le pasa eso y no lo ha hecho para provocar, que es lo que a veces sucede, hablando con los profesionales se repetía, sin querer entrar mucho en la materia porque es un campo muy desconocido, el hecho de que a lo mejor no es bueno porque la persona lo que está buscando es notoriedad. Y lo que esconde, al igual que al lanzarse al mundo de la ludopatía, es que necesita o familia o apoyo o un amigo. Y ese amigo, si no lo tienes, acabas buscándolo ¿dónde? En redes, muchas veces, ¿no? Con lo que significa estar vendido. Al like, al te respondo, al si gusto o no gusto, o si continúo contando mi historia, porque si no, va a crear en ese momento, como ha ocurrido con este chico, una gran expectación, porque los medios de comunicación, por ejemplo, van a ir a por él, pero después va a morir, se ha acabado. ¿Y qué pasa entonces? Nos contaban los especialistas que eso puede ser contraproducente, terrible, porque esta persona, además de sumar el problema que tiene de ludopatía, que insisto, no se sabe si es verdad, suma otro. Y es que ha fallado una vez más, no le siguen en redes y ese juego ha terminado. Por lo tanto, hay que encontrar otra cosa. Bueno, pues este es el pan nuestro de cada día. Entiendo que el vuestro también, pero el nuestro también. Por eso lo de ser un medio tradicional yo no sé qué es. Nosotros somos un medio de comunicación, simplemente, para bien y para mal. En mi caso, yo soy una persona que siempre ha estado implicada socialmente porque creo que Radio Nacional de España o Televisión Española, donde yo también trabajo, sirve para algo. Porque si no, lo que hacemos, ¿para qué es? Pues sirve, y lo notamos cada vez que hablamos de estos temas, para que quien te llame, cuando tú cuentas algo, te diga, yo necesito eso, me puedes pasar ese teléfono, quién es el profesional que está detrás. O a veces, muchas veces somos la ventanilla única. Nos pasó en la pandemia, claramente, pero es que cuando hablamos de este tipo de cuestiones es así siempre, constantemente. La gente acaba contándote que tiene un problema y te acaba preguntando cómo solucionarlo. Por lo tanto, algo que hemos comprobado durante todo este tiempo, hace muchos años que yo hablo de suicidio, cuando no se hablaba de suicidio, es que no sabe a quién acudir. Esta es una constante. Si hablamos de alguna fundación, si hablamos de alguna asociación, lo que hacen es buscar su réplica en el entorno más cercano. Y lo que acaban contándonos es que muchas veces han acudido a un psicólogo, pero eso no ha resultado. Como no ha resultado, han abandonado esa posibilidad, cosa que también es un error, como bien sabréis, muchos de los profesionales que hay aquí, porque creo que hay bastantes psicólogos. No se trata de llamar a ese psicólogo que es la solución para todos tus males. A lo mejor ese no lo es, pero otro, el segundo, el tercero, incluso a veces el que hace el número 10, sí lo es. ¿Qué necesitan? Primero, la solución y segundo, una solución especializada. Mirad, yo os cuento mi experiencia, sé que dentro de un rato aquí van a hablar los colegios, ¿verdad? Nosotros hace, pues yo pondría aproximadamente 15 años, cuando intentábamos hablar de esta cuestión, hablábamos con los colegios y yo me he visto en la circunstancia de tener que convencer en más de una ocasión a un responsable de un centro de educación para que contara lo que estaba ocurriendo. A lo mejor no al detalle, porque en aquel momento esa comunicación era muy difícil, mucho más difícil que ahora. Ahora, entre comillas,
se tiene cierta predisposición a escuchar a alguien que te cuente lo que le ha pasado y también a conseguir que lo haga, porque eso es muy difícil. Pero entonces, hablar de suicidio significaba, qué problema, ¿cómo voy a hablar de esto? Cuando conseguías que el profesor lo hiciera porque había pasado en sus aulas, te remitía a la dirección y en la dirección había siempre un muro, un no. Muy difícil de llegar ahí. No querían, porque interpretaban en el pasado, hace 15 años, que eso era sinónimo a poner a mi centro educativo en una circunstancia muy difícil y decir que aquí ocurren cosas, pues nada bonitas. ¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Pues hombre, yo no lo veo todo de color de rosa, en ese sentido, ni mucho menos. Sí, ahora afortunadamente se habla más de suicidio, aparece en los medios de comunicación y no en la parte final, cuando ya estamos diciendo adiós, se abren programas y no muchas veces programas de madrugada, sino de máxima audiencia, con estas cuestiones, pero todavía hay una reticencia muy grande a que quienes son los protagonistas, y ahí señalo muy con toda la fuerza del mundo para que ojalá sí cambie, a los centros educativos a que hablen, a que quieran contarlo. Yo presenté el ¿Quién educa a quién? De Televisión Española. La televisión siempre tiene mucha más repercusión que la radio y lo cito por eso, porque todavía estoy recibiendo llamadas de teléfono de padres que me cuentan que en el entorno escolar tiene problemas sus hijos, su hija, su hijo, y que no saben a quién acudir porque han acudido al centro escolar, no les ha dado ninguna solución y este niño o niña tiene que seguir regresando a las aulas. Y a nosotros nos pone la tesitura de encontrar al profesional que pueda ayudar a ese padre y a esa madre. Estoy hablando de la semana pasada, no estoy hablando de hace 15 años, como he comentado. Estoy hablando además de niños pequeños. Hace poco, en un programa, el mío, monográfico sobre suicidio, contábamos que cada vez son más pequeños, así nos lo contaron los psicólogos, 8, 7 años que hablan de suicidio. Eso es una auténtica barbaridad. De 8 o 7 años cuando el menor no sabe todavía qué significa un suicidio ni las implicaciones que tiene. ¿Y las personas adultas? ¿Y los de 30, 20 y pico años, que no es un entorno escolar, 50 y pico años, personas que son sobrevivientes, que lo han intentado en varias ocasiones y que te repiten en una y en otra ocasión que la sociedad, la más cercana, sus amigos, el barrio, el trabajo, todo ese círculo que ya no es el centro escolar, por hablar de menores, también les falla. ¿Qué significa contarlo? Quedar estigmatizado, porque va a ser muy difícil que la persona a la que tú te dirijas a partir de ese momento piense cuando habla contigo en otra cosa. ¿Qué ocurre? Que no sabemos cómo hacer referencia a esa realidad. Tú no sabes cómo dirigirte a esa persona. Piensas que es un problema y en consecuencia acabas no haciéndolo. Eso es lo que le ocurre a un adulto y os hablo en el siglo XXI. Eso es lo que los medios de comunicación apreciamos. Que sí, que hemos conseguido mucho. Hoy la Fundación ANAR, lo habréis leído, entiendo que aquí también alguien lo habrá comentado, ha hecho público su último informe. 4 de cada 10 alumnos en las aulas, creo que es el porcentaje, han visto situaciones de bullying en su propia aula. A mí esa cifra me parece... Hacían la comparativa, decían antes de la pandemia lo que había ocurrido y el porcentaje variaba, creo que es de un 25, 35 en aquel momento. Sí, hemos mejorado, pero no es suficiente en absoluto. ¿Qué es lo que falla? Pues mirad, hay una cosa que sí que se ha conseguido, vosotros lo habéis hecho, habéis generado un protocolo, el Gobierno se ha implicado, por fin, después de la pandemia, se ha dicho que la salud mental es un problema inmenso que ocurre en todas las casas y que no ocurre nada si tú lo cuentas, que es más, tienes que hacerlo porque le puede servir a otros y además te pueden ayudar a ti también a que tú consigas la solución más fácilmente. Sí, se ha hablado de todo eso, pero falta profundizar, falta llegar al quid de la cuestión. Y el quid de la cuestión a veces son los detalles. Y los detalles, en un minuto y pico de una crónica informativa, no caben. Los detalles en una entrevista que abra un magazine de prime time, cuando hay una persona que ha pasado por ello, que es el testimonio más valioso que buscamos todos, que lo cuente en primera persona, a lo mejor cuando llega el especialista no hay tiempo para que me cuente el detalle. ¿Y qué es el detalle? Pues algo muy importante, cómo tiene que gestionar cuando es objetivo de un insulto.
porque eso seguramente lo estará escuchando otra persona que pasa por ahí y le servirá mucho. ¿Cuál es el detalle? El detalle es contar si el centro escolar ha respaldado o no ha respaldado a la familia. ¿Y cómo lo ha hecho? El detalle es contar si ese niño o esa niña, si hago referencia al entorno escolar, ha tenido que dejar hasta su pueblo porque no ha habido nadie más que haya hecho nada más. Esos detalles son los que ahora cuentan y a los que los medios de comunicación debemos ir. Ya hemos pasado de contarlo a ir al detalle. El detalle es importantísimo. Hoy escuchaba yo a la gente de la Fundación ANAR, nosotros hemos estado con ellos, escuchando cómo responden al teléfono y cuáles son los principales problemas que la gente les aporta. Ya lo dijimos nosotros en aquel programa, a pesar de todo esto, a pesar de que se ha conseguido, que hay una estrategia y demás, 6 profesionales hay en España por cada 100.000 habitantes para poder atender a todas esas personas que tienen un problema de salud mental, en general. Ya no hablo del suicidio. ¿Sabéis lo que nos dicen los sobrevivientes? Que necesitan una atención especializada, que no han conseguido explicar en ningún medio de comunicación qué ocurre cuando están hospitalizados en la unidad de psiquiatría porque han intentado suicidarse. Es que esto es duro, ¿eh? ¿Cómo lo cuentas a las 3 de la tarde? ¿Cómo se lo dices a alguien a las 7 de la tarde, a la hora que va en mi programa, que va de regreso a trabajar? ¿Cómo ahora, en pleno momento de inflación, cuando el interés está puesto en conseguir comer y tener un empleo, hablas tú de estas cosas que no son nada bonitas, que no aparecen en el Instagram y que, bueno, en medios de comunicación generalistas, que es a lo que veníamos, a veces no es precisamente lo más buscado. Dentro de un medio de comunicación, en general, cuesta hablar de estas cosas y convencer a veces a tu jefe de que estos temas son importantes, porque, otra vez, ¿ya estáis otra vez ahí hablando de esto? ¿Cuántos días a la semana? ¿5 programas tienes? ¿En 4 lo has hecho? Oye, vamos a reírnos un rato. Venga, vamos a respirar. Si una persona está sufriendo, a una persona que está sufriendo, que tú le puedes echar un cable, pues ni hay vacaciones, ni fines de semana, ni qué horror, has vuelto a hablar de esto. ¿Qué hay? Pues que perseverar. Y a veces eso cuesta. Son nuestros aliados ahora, toda la versión online, las redes sociales, a pesar de que son un pozo sin fondo, a veces muy negro. Tenemos que verlo como grandes aliados, porque, si hago referencia al tema de ayer, por ejemplo, ayer a nosotros nos ha ayudado a llegar a otras personas que solo han dicho yo te puedo ayudar y nos han dado la pista para llegar a su circunstancia personal en otra provincia de España que no sea Comunidad de Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, sino en los pueblecitos, en ciudades pequeñas, en lugares donde no hay tanta influencia de grandes hospitales, pues llegar a ellos y que nos digan cómo lo hacen, por qué es ese detalle, o qué necesitan, que es principalmente el problema. Si yo tengo a 6 profesionales por cada 100.000, que lo contasteis vosotros en mi programa, ¿a cuántas personas voy a poder llegar? Poquísimas. Pero es que hay otro problema. Es que resulta que si lo haces a través de la sanidad pública, tardas para la segunda cita entre 1 mes y 2 meses. La primera la tengo, sanidad pública. La segunda, pues es un poquito de suerte, igual dentro de 1 mes o 2 meses consigo que me vuelvas a ver. Y acaban siendo los propios profesionales los que a través, voluntad propia, de redes, teléfono, WhatsApp, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Si tienes un momento difícil, llámame. Los que acaban tratando. ¿Qué ocurre? Que te vas a la privada. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una cosa maravillosa que se llama inflación y que además resulta que nos cuesta llegar a final de mes. Y si además en tu núcleo más cercano, en tu casa, hay otra serie de cuestiones que también son prioritarias, tu caso acaba quedando ahí al final del final del final. Y esta gente es la que a nosotros sí nos llega, porque nos llaman. Nosotros tenemos esa vocación y lo hacemos como ventanilla única, encantados de la vida. Pero eso también es lo que nosotros captamos. Que hay ahora muchas personas que después de la pandemia conseguimos que esto fuera algo prioritario, la salud mental, que se tratara, que hubiera una estrategia. Vosotros apoyasteis, lo conseguisteis, esa especie de protocolo para que se sepa cómo hacer y contar, pero ahora, como tenemos una grave crisis económica, ha vuelto a pasar unos cuantos escalafones más atrás. Por lo tanto, primero, no sé si me excedo,
que la gente necesita ayuda profesional especializada. Esto es algo que nos está ocurriendo ahora y lo estamos viendo de nuevo. Los centros escolares son prioritarios, pero sin ninguna duda la gente que hay ahí es la que acaba muchas veces localizando ese problema en un menor y tiene que reaccionar. Entiendo que llegados a este punto está más claro que el agua que por supuesto hay que hablar del suicidio y hay que decirlo y contarlo con todas las letras que tiene la palabra. Y tercero, hay que convencer a la sociedad más próxima, la cercana, los amigos, a los que les pasamos la foto de las vacaciones cuando estuvimos en la playa, pero a los que nunca les contamos que nuestro hijo no quiere estudiar, porque eso cuesta y además nos saca fuera del círculo familiar. Yo cuando escucho las conversaciones de muchos padres, el problema de los hijos acaban siendo los padres. Siento ser tan tajante. ¿Por qué? Porque acaban encasillando al hijo en un lugar que a veces no corresponde. El hijo no siempre es feliz. Las personas no siempre somos felices y las personas tenemos problemas. Y ahí pocas veces se cuenta. No sé si me excedo. 2 minutitos más. A mí me gustaría, si hubiera alguna pregunta y tenemos la posibilidad, que la gente me preguntara, y creo que vosotras también, que preguntara para ver o que aportara algo para ver, en mi caso, que un medio de comunicación pueda hacerlo mejor, que yo pueda hacerlo mejor. A mí me ha costado llegar a las personas, no siempre se consigue y ese testimonio es muy valioso. Y a veces me da vergüenza y miedo preguntarle a alguien qué es lo que le ha pasado, porque a veces uno tiene la sensación de que está entrando en la intimidad de una forma brutal. Los medios de comunicación no siempre lo hacemos con esa idea. La mayoría no lo hace con esa idea y yo con esto defiendo a mis compañeros. Lo hacemos para intentar solucionar un problema. ¿Que nos cuesta hacerlo en nuestro programa? Sí. ¿Que cuesta que un medio de comunicación hable de estas cosas siempre y lo haga a las 7 de la tarde? Cuando en otros lugares se está apostando ya por contar por dónde va el féretro de la reina Isabel II o qué ha pasado en el mundo del deporte, del tenis. Sí, claro que cuesta, pero hay que seguir perseverando. Igual, a lo mejor no va de primera. En mi programa sí va de primera, pero va de tercera y hay que seguir apostando porque sea así. Conseguir un interlocutor que te cuente, no solamente el padre, cuál es el problema que tiene y qué es lo peor que le ha pasado, es difícil. Ya no hablo de sobrevivientes, hablo de supervivientes del entorno. Ellos aportan y mucho, muchísimo. No se trata de ser portavoz, es decir, hablar por la persona a la que le ha pasado, porque esa persona, a no ser que sea un menor, puede decirlo en primera persona, pero sí qué es lo que les ha ocurrido a la hora de llamar a puertas para que alguien les ayude. Creo que hay aquí personas a las que hace poco yo he tenido que llamar para pedirles ayuda porque una tercera persona, esto siempre ocurre así, ha tenido un problema en este sentido. Tiene una hija, 20 y pocos años, que ha intentado suicidarse en varias ocasiones. Han llamado a puertas de psicólogos, no tienen problemas económicos, han ido a psicólogos privados, lo han intentado en la Seguridad Social. Ocurre muchísimo que la gente descarta la Seguridad Social porque le contamos esto, que hay pocos profesionales, que les cuesta llegar y que les cuesta entablar después la segunda cita y hacer un seguimiento. Y entonces si lo intentan, eso también es un error, porque al fin y al cabo estamos en la Seguridad Social y tenemos un sistema sanitario maravilloso a pesar de todo. Y hay grandes profesionales que te ayudan ahí y están ahí y hay que intentarlo. Pero en este caso en concreto lo intentó y no consiguió nada. Lo habían dejado por abandonado. Pensaban que así iba a pasar el tiempo y que entonces iba a desaparecer el problema. No solo no ha desaparecido, sino que el problema ahora es realmente grave y serio, con intento real de suicidio. No sabían qué hacer. Personas formadas que tienen a otros amigos, colegas, gente a la que pueden acudir para preguntar. Si una persona así no sabe qué hacer, ¿en qué hemos fallado? Pues en algo los medios de comunicación, me pongo yo en primera persona, porque nosotros estamos principalmente para decirles cómo solucionar el problema. Hay algo que se repite. Nosotros contamos algo y siempre hay alguien que te dice, pero vamos a intentar enfocarlo en positivo. ¿Qué es enfocar en positivo? Un suicidio. Lo pregunto aquí a mis colegas. ¿Qué pensáis, María, Emma? Yo creo que lo único que se me ocurre de manera de enfocar en positivo es hablar de prevención, dar recursos de ayuda. Dar recursos de ayuda. Decir sitios a los que se puede acudir, animar a pedir ayuda cuando una persona tiene ideas pues, de quitarse la vida. Vale, pues eso es lo que intentamos hacer. Aunque a veces quien está por encima de ti crea que eso no es enfocarlo positivo. Es buscar a alguien que ha salido, sí o sí.
A veces no se sale sí o sí y hay que contarlo. Hay algo que yo voy a aprender con vosotras, pero que aquí detrás, antes de salir aquí al escenario, me ha gustado y me ha dado muchísima esperanza y me ha alegrado, y es ver que os llaman con mucha frecuencia de centros escolares para que vayáis a explicar cómo se puede salir de esto o cómo hay que enfocarlo, o ¿no? Enhorabuena, chapó. Esto hace 15 años era muy difícil. Y las propias asociaciones nos lo decían a nosotros, que cuando intentaban hacerlo con un centro escolar, no lo conseguían. Si eso es así, esto es lo que hemos avanzado, sin ninguna duda. Así que gracias. Si hay alguna pregunta, aquí estoy. Bueno, pues si os parece bien, damos... Sí que querría decirlo correctamente. De la Fundación Anares, 1 de cada 4 alumnos percibe que existe un caso de bullying en su clase. Eso era. Aún así, la cifra me parece bastante importante. Vamos a dar... Muchísimas gracias, Mame. Vamos a seguir dando paso a las siguientes ponentes, ¿no? Ella es Eva María Carretero. Nos va a hablar sobre la prevención del suicidio en los entornos digitales. Es psicóloga sanitaria, codirectora y creadora del proyecto ISNIS del Programa de Doctorado en Psicología de la Salud de la UNED. Es investigadora doctoral de conductas autolesivas y suicidas en entornos digitales, autora de la obra publicada de Guía Práctica de la Autolesión y el Suicidio en Entornos Digitales y miembro profesional de la Asociación Profesional Papageno.es. Así que tienes la palabra. Muchas gracias, Timán Falla. Muchas gracias al Colegio de Psicólogos, FER. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y no voy a seguir dando las gracias porque si no se me van los 20 minutos, así que vamos a empezar con el tema. Bueno, todos sabemos, y no os descubro nada, si os digo que las redes sociales e Internet han cambiado la forma que tenemos de ver la realidad. Han cambiado nuestra vida a todos los niveles. Han cambiado la forma que tenemos de trabajar, de disfrutar del ocio, pero es que han cambiado también la forma que tenemos de comunicarnos entre nosotros. Han cambiado la forma que tenemos de expresarnos y también de compartir nuestras emociones y nuestros pensamientos con los demás. Pues se han cambiado nuestra realidad a tal nivel, ¿no sería lógico pensar que las redes sociales e Internet también tendrán cierta influencia en la conducta suicida? No va a ser la única que se va a quedar fuera del alcance de las redes, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea del alcance de las redes, fijaros que según el último informe publicado por una plataforma de gestión de redes que se llama Hotsuite, esto es un informe digital de 2022, 9 de cada 10 personas en España usan las redes sociales y las utilizan más de 2 horas al día. ¿Vale? Fijaros que estamos hablando que 9 de cada 10 personas, estamos hablando prácticamente de un 90% de la población. Estamos hablando de muchísimo, ¿vale? Y esto es además 3,3 millones más de personas las usan este año que el año pasado. Es curioso también el dato de que las mujeres utilizan más estas plataformas para comunicarse que los hombres, aunque la diferencia, estamos muy ajustados, pero bueno, las mujeres utilizan más las redes sociales que los hombres. Como podemos ver en estos datos, los españoles cada vez utilizamos más las redes sociales e Internet para comunicarnos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez nuestra comunicación se hace más a través de los canales digitales, de las redes sociales, de algunas plataformas de mensajería instantánea como el WhatsApp, que por cierto es la que más se usa. Pensemos, ¿qué sería de nosotros ahora mismo si no tuviésemos WhatsApp? O sea, perderíamos a la mitad de los amigos. Imaginaros qué hubiese pasado en la pandemia, por ejemplo, si no hubiese existido el Zoom o si no hubiese existido cualquier otro tipo de plataforma de estas de vídeo. Bueno, no habríamos reconocido a nuestros amigos ni a nuestros familiares cuando hubiese acabado el confinamiento. Bueno, y es que prácticamente casi 44 millones de personas en España son usuarias de Internet y se conectan todos los días. ¿Vale? ¿Esto qué supone? Pues que es prácticamente el 90% de la población española la que se conecta todos los días a Internet. Y no lo hace para jugar, como pudiese pensar, pensando en los chavales, nada. Lo usa principalmente para buscar información sobre temas. Buscan información para dar cursos, para leer noticias, es decir, que se da un uso bastante relacionado con todo el tema de información y aprendizaje.
En el caso de los adolescentes, este uso de las redes es todavía mayor. Y es que los jóvenes, los adolescentes, viven sus vidas a través de la red. A través de la red se comunican, a través de la red se divierten, a través de la red establecen sus conexiones con sus iguales, ¿vale? Y también a través de la red cuentan sus pensamientos, cuentan sus problemas y expresan sus emociones. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de prevención del suicidio, porque, ahora os hablaré un poquito más adelante, tenemos que tener en cuenta que muchos de los adolescentes que tienen ideas autolíticas o ideas suicidas, antes de llegar a hacer nada, van a buscar información en la red. Y es más, en muchos de los casos incluso van a pedir ayuda en los entornos digitales. Imaginaros la importante fuente de prevención y de detección que puede ser al final todo lo que son los entornos virtuales. Para que nos hagamos una idea, fijaros que cerca del 95% de los adolescentes tienen teléfono móvil con acceso a Internet, ¿vale? Y el 91% se conecta a Internet a diario. Por regla general, cerca del 32% de los jóvenes pasan más de 5 horas conectados a la red y esta cantidad asciende hasta prácticamente un 50% cuando hablamos de los fines de semana. Cerca del 60% de los adolescentes se lleva el móvil por la noche cuando se va a la cama, se lo lleva a la habitación y duerme con él en la mesilla, pero es que un 21,6%, o sea, casi un 22% de ellos se conecta a partir de las 12 de la noche. Imaginaros los importantes problemas de sueño que nos puede provocar esto. El 98,5%, es decir, casi el 95% de los jóvenes están inscritos en una red social y en una empresa de mensajería instantánea. Y la mayor parte de ellos, un 83% o así, en 3 o más. Vale, creo que con esto no os voy a seguir dando datos porque me podría tirar aquí hasta mañana y como creo que nadie estáis por la labor, me quedo aquí. Pero para que os hagáis una idea de la importante presencia que tienen las redes sociales e Internet, pues en nuestra realidad, simplemente. Y es que tenemos que pensar que la red es un escaparate. La red es un escaparate donde cualquiera puede transmitir todo lo que quiera decir y puede mostrar todo lo que quiera enseñar, con todo lo bueno y con todo lo malo que ello supone. Entonces, esto por un lado se ha convertido en un canal donde un canal que sirve para dar visibilidad a ciertos problemas, a ciertas situaciones que antes estaban ocultas y que ahora ven en la red, pues eso, un escaparate donde mostrarse. Esta gente que tenía ciertas problemáticas y que no sabía a quién acudir o no sabía dónde hablar de ellas, encuentra en la red un canal donde va a encontrar a personas que están pasando por lo mismo y que les escuchen, ¿vale? Toda esta, voy a ponerle moda, perdonadme la expresión y perdonadme las comillas, que está empezando a surgir ahora, de que muchos de los famosos, muchas personas pues, con ciertos nombres, cuelgan en Internet pues, sus problemas relacionados con la salud mental y animan a la gente que está pasando por lo mismo a buscar ayuda, pues están contribuyendo en cierta forma a la prevención, están contribuyendo a romper el silencio, a quitar el tabú y están contribuyendo a que gente que está pasando por situaciones similares no les dé tanto miedo decirlo, no les dé tanto miedo hablar de lo que les pasa, puesto que si otros lo hacen, otros que además son famosos, ¿por qué van a sentirse ellos avergonzados? Esta facilidad con la que cualquier persona puede colgar cualquier contenido en cualquier momento y a tiempo real abre muchas puertas a la comunicación, permite decir muchas cosas, pero ojo, no está exenta de ciertos riesgos y de ciertos peligros que también es importante conocer. Algunos de los riesgos más asociados al uso de las redes sociales, asociados a la salud mental, son los que podemos ver en la pantalla. Un uso inadecuado de las redes sociales e Internet puede provocar ansiedad, puede provocar estrés, puede provocar adicciones. La adicción a las redes sociales e Internet provoca muchísima ansiedad y muchísimo estrés, ¿vale? Un uso inadecuado, un uso excesivo de las redes sociales, aunque no llegue a ser una adicción, también trae consigo muchos problemas de salud mental. Dificulta los hábitos de sueño, puede traer también perjuicios en el desempeño académico o el desempeño laboral, puede traer dificultades de relación en la vida cotidiana. Tenemos el ciberbullying, el ciberacoso, que es la nueva modalidad del acoso, del bullying habitual, pero 1000 veces más peligroso. Lo de 1000 lo he dicho por decir, que nadie se crea que 1000 es que son 1000 exactamente, ¿vale?
es muchísimo más peligroso y además un muy serio factor de riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque si ya de por sí el bullying tradicional, el que se hacía físico, cara a cara, era un riesgo de suicidio, el chaval, la chica, cuando se iba del colegio, llegaba a su casa y tenía un entorno seguro donde refugiarse, donde descansar. Pero entonces aparece el ciberbullying y con el ciberbullying el niño se lleva el bullying en el móvil, se lo lleva a casa y ya no encuentra ningún sitio donde pueda escapar de este acoso, con lo cual se hace 1000 veces más peligroso y por lo tanto tiene es mucho mayor factor de riesgo de suicidio. ¿Vale? Tenemos también... Lo voy a leer desde aquí porque es que no veo lo que pone en la... Como estoy sin gafas, no veo lo que pone en la pantalla y no veo lo que os he puesto. ¿Vale? Vale. Sustitución de la interacción social. ¿Qué es lo que pasa? Pues que igual que en ciertos momentos las redes sociales e Internet favorecen la interacción social, como hablábamos en el caso pues, del WhatsApp o del Zoom, hay en muchas ocasiones que la sustituye, provocando también pues, luego deficiencias en las relaciones personales cara a cara. Trastornos de sueño. Hemos comentado que muchos adolescentes se llevan los teléfonos y se conectan a ellos a partir de medianoche. Bueno, pues obviamente si están en las redes pues no están durmiendo, con lo cual esto les va a provocar trastornos de sueño que a su vez puede provocar otros tipos de trastornos de salud mental. Y no solo esto, no lo debería decir porque os lo debería decir en otro momento, pero lo voy a decir. Pensad que cuando un adolescente, una persona tiene trastornos de sueño, puede ser que estén provocados por el uso de las redes, pero también puede ser una señal de alerta de que algo le pasa a esta persona y no puede dormir. Puede ser que esta persona, por ejemplo, tenga ansiedad, tenga estrés, tenga algún otro tipo de trastorno emocional que le impide conciliar el sueño. Puede ser también incluso que esté sufriendo bullying y esto no le deje dormir. ¿Vale? Tenemos también la idealización de la imagen corporal, la autoestima. Bueno, estamos aburridos, aburridas de ver que todo el mundo está feliz en las redes sociales. Todo el mundo es alto, guapo, rubio, con ojos azules y está de vacaciones en el Caribe. ¿Esto qué pasa? Que para las personas que están pasando un mal momento y no están ni de vacaciones en el Caribe y no son ni guapísimos ni estupendos, pues creen que todos los demás tienen unas vidas perfectas, menos ellos, lo que puede llegar a ocasionar pues, bastante frustración en personas vulnerables. Tenemos también las nuevas llamadas tecnopatologías, que vienen a ser pues, la influencia de las tecnologías en la salud tanto física como mental. Hay muchísimas de estas. Han surgido un montón. Por ejemplo, a mí las que más me han llamado la atención, el FOMO, Fear of Missing Out, que es el temor a perderse algo que pasa en redes. Es una especie de ansiedad social en la que sobre todo los adolescentes tienen la necesidad de estar todo el día pendiente de las redes por miedo a perderse algo y quedarse fuera, y perder seguidores y quedarse fuera de lo que pasa. Bueno, tenemos también la nomofobia, que es la adicción a los teléfonos móviles, tenemos el narcisismo digital, bueno, un montón que no me voy a enrollar. Pero no nos asustemos, que no todo van a ser cosas malas. Igual que las redes sociales tienen cosas malas, pues también tienen otras cosas positivas. Como es que en las redes sociales muchas personas que tienen dificultades, a lo mejor pues para mostrar sus sentimientos, mostrar sus emociones en la vida real, encuentran en el canal digital un lugar seguro, entre comillas, donde decir y donde expresar todo esto que no se atreve a expresar cara a cara, ¿vale? Por 1000 tipos de motivos. Vemos también que en las redes sociales pueden ayudar mucho a la promoción de la salud, pueden ayudar a la prevención, son un importante elemento educativo. La salud ahora mismo tiene un mogollón de terapias a través de las redes, ¿vale? Se puede encontrar cualquier tipo de información de cualquier tema a cualquier hora. También pueden reducir la ansiedad. Cuando una persona se siente ansiosa y encuentra a alguien con quien hablar en cualquier momento y a cualquier hora, puede reducir en mucho esta ansiedad. Está claro que las redes sociales e Internet han traído consigo muchísimos beneficios, muchísimos. Pero no podemos olvidar que también han traído consigo algunas cosas malas, casi siempre asociadas de un uso inadecuado de las redes, pero que no podemos olvidar y que han supuesto un puntito más o un problemita más en la ya difícil de por sí tarea de la prevención del suicidio, ¿vale? Y en este entorno nacen algunos términos como pueda ser la autolesión online o el cibersuicidio. Y vamos a llamar cibersuicidio a la influencia de la red a la hora de cometer suicidio.
Es decir, que una persona se quita la vida, digamos que inducida o animada por ciertos contenidos que llega a ver en la red. Y es que en las redes parece muy clara la relación que hay entre la conducta suicida y el contenido que se puede colgar o el contenido que se puede acceder en las redes, ¿vale? Las redes sociales se han convertido en un medio, como hemos dicho ya, en el que cualquiera puede colgar lo que le parezca, en cualquier momento y a tiempo real, sin ningún tipo de supervisión y sin ningún tipo de filtro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede haber personas malintencionadas que cuelgan pues, ciertos tipos de contenidos, prosuicidas, medios para hacerse daño, formas de hacerse daño sin dolor, pueden colgar imágenes, pueden colgar muchos contenidos que en un momento dado pueden, en ciertas personas vulnerables, provocar o aumentar esa ideación o esa necesidad de hacerse daño, ¿vale? Las redes sociales también se han convertido en un lugar donde expresar emociones negativas. Y estas emociones negativas de gente que lo está pasando mal, sí, por un lado pueden encontrar ayuda, pero por otro lado también pueden provocar en ciertas ocasiones este efecto contagio que es tan típico en las redes y que puede llegar a provocar que otras personas pues lleguen a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Y es que en las redes sociales hay mogollón de páginas, blog, foros con contenido prosuicida. Existen páginas donde se pueden ver pactos suicidas, donde se pueden ver quedadas para lesionarse en grupo, formas indoloras de autolesionarse, cómo y dónde hacerlo, cuándo, cómo hacerte una lesión sin que se note, dónde conseguir los medios. Encontramos también sitios donde hacer pactos para suicidarse en vivo, es decir, todo tipo de, es que no quiero decir una palabra malsonante, pero vamos, todo tipo de burradas, perdonadme, que nos podamos echar a la cara. ¿Vale? Es un lugar, como ya hemos dicho, de encuentro para pactos suicidas. Es un sitio donde se divulgan también motivaciones, cartas suicidas, motivos que tienen otras personas para suicidarse. Es un sitio donde se puede aprender cómo ocultar estas lesiones, cómo ocultar los sentimientos, cómo ocultar lo que te está pasando a tus seres queridos. No podemos olvidar los famosos juegos y retos online que tantos quebraderos de cabeza nos han y nos siguen dando, y el efecto copia y la presión grupal que lleva consigo Internet. Todo esto no lo podemos olvidar. Pero, por otro lado, igual que tenemos todos estos riesgos asociados a un uso inadecuado de las redes sociales también aportan muchas cosas buenas. Y de la misma forma que existen muchos foros, muchos grupos y muchos chats con contenido prosuicida, existe todo lo contrario. Muchas páginas, muchos foros y muchos chats que dan información sobre prevención, muchos canales a los que acudir si se necesita ayuda, la terapia online, que hace tanto bien para las personas que no pueden asistir a una terapia presencial. Internet se ha convertido en un lugar donde las personas que están pasando por una situación complicada y de la que no se atreven a hablar cara a cara por miedo a ser estigmatizados, por vergüenza o simplemente por no preocupar a sus seres queridos, pueden encontrar en la red a personas que están pasando por lo mismo y que les van a apoyar, les van a comprender y les van a apoyar en esta recuperación. Tened en cuenta que una persona que se siente sola puede encontrar en Internet cualquier día y a cualquier hora una persona con quien hablar, una persona a la que decirle que se siente mal y una persona a la que pedir ayuda. Y esto es un muy importante factor de prevención. Uy, 3 minutos, vale. Madre mía. Bueno, y es que voy a ir un poquito más rápido porque veo que me he enrollado. Y es que es indispensable que aprendamos a utilizar y a sacar el máximo partido de las redes sociales en materias de educación, materias de detección y de prevención, ¿vale? Y que aprendamos a minimizar los riesgos asociados al uso de las redes sociales. Para esto es muy importante que las usemos como forma de detectar posibles ideaciones autolesivas y suicidas. Igual que existen señales de alerta online con las que podemos detectar que una persona está teniendo una ideación suicida, también tenemos ciertas señales que podemos comprobar a través de las redes sociales, de los entornos digitales. El cambio del tono de las publicaciones, los emojis utilizados, el cambio de costumbres pueden ser señales de alerta de que algo está pasando.
educar, es imprescindible que eduquemos, es imprescindible que nos eduquemos para sacar el mayor provecho de las redes sociales, pero también que eduquemos a nuestros menores para que las utilicen de una forma segura y responsable. Para que os hagáis una idea, bueno, desde Proyecto ISNIS, con Luis Fernando y yo, estuvimos haciendo un estudio en el que veíamos cómo utilizaban los jóvenes en muchos colegios de la Comunidad de Madrid las redes sociales en relación con la autolesión y el suicidio. Y veis, pues bueno, que cerca del 62% de las personas que habían pensado en quitarse la vida, pues había buscado información sobre el suicidio antes de hacer nada. Pero es que el 52% de los alumnos que habían pensado en quitarse la vida habían compartido este pensamiento de hacerlo en Internet antes de llegar a hacer nada. Casi el 41% de los alumnos que habían intentado quitarse la vida alguna vez, y cuando había sentido la tentación de hacerse daño, lo había dicho en las redes sociales y había pedido ayuda. Y el 36,4% de los jóvenes que había pensado en quitarse la vida y el 20% de los que no habían querido contestar habían buscado ayuda justo en el momento de ir a cometer el daño. Imaginaros la importante herramienta tanto de detección para detectar ideaciones suicidas como de prevención, porque estamos viendo que los jóvenes buscan ayuda en Internet, piden ayuda a través de la red. Es cosa nuestra que la aprendamos a usar y que les demos esta ayuda que nos están pidiendo. Y esta prevención no solamente tiene que ir dirigida a la detención, se puede hacer todo tipo de prevención, tanto universal como selectiva o indicada a través de las redes sociales, bien sea a través de campañas de prevención, como pueda ser para la prevención universal, como algoritmos y señales de detección y chat y foros tutelados propios para las personas que ya han tenido algún intento de suicidio o tienen una ideación muy fuerte. Lo estoy diciendo un poco rápido porque me va a decir en verde de Manfalla, ¿te has pasado? ¿A que sí? Bueno, en conclusión, las redes sociales no son ni buenas ni malas. Todo depende del uso que nosotros les demos y, por lo tanto, es misión nuestra, de los adultos, que aprendamos a utilizarlas, que aprendamos a sacar el máximo provecho de las redes y que sacamos su máximo potencial en todos los campos, pero sobre todo en materias de salud y de prevención, y que aprendamos a minimizar los riesgos que lleva aparejado un mal uso para que seamos capaces de educar a nuestros menores en un uso lo más saludable posible. Ya, perdón. Muchas gracias, Eva. Vamos justos, vamos muy bien, nos vamos muy bien de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a pasar con nuestra tercera ponente. Ella es María de Quesada Herrero. Nos va a hablar sobre cómo comunicar el suicidio con efecto preventivo, el testimonio en primera persona. María es periodista y es autora del libro de La Niña Amarilla, Relatos suicidas desde el amor. En la actualidad preside la asociación La Niña Amarilla, con distintos objetivos como promover la prevención del suicidio, romper el tabú del suicidio en la sociedad, el estudio, la investigación y la difusión, la planificación de actividades, conferencias, talleres, acercar la temática del suicidio a la juventud y colaborar con otras asociaciones, entidades públicas o privadas afines siempre y cuando el objetivo sea la promoción de la prevención del suicidio. Así que, María, todo tuyo. ¿Se me escucha en este micro? Vale, genial, mejor. Pues, bueno, muchísimas gracias al Colegio de la Psicología por este espacio y de verdad gracias por la oportunidad. Gracias también por todo lo que he aprendido en esta mañana. Yo voy a hablaros desde una perspectiva bastante testimonial o personal, pero sí que me gustaría, ya que estamos en la mesa de la comunicación y se ha hablado tanto de comunicación en medios generalistas, ya, pues como has dicho tú, ¿no? Antes ya no podemos diferenciar, y también las redes sociales, porque ya todo es parte, pues quería comentar cómo llegué yo aquí, que fue de una manera muy personal, pero también me llevó al final a compartir toda mi experiencia en redes sociales y a moverme en el mundo de las redes cada día. Yo soy también sobreviviente de mi intento de suicidio a los 15 años y fue una experiencia que completamente oculté. Primero porque no tuvimos herramientas en aquel momento, ¿no? Pues para
para saber cómo podíamos gestionar la situación y realmente lo mejor que supimos hacer fue taparlo y esconderlo durante muchísimos años. Y fue muchos años después cuando yo en un entorno seguro, en una formación de yoga, pues sin tener aparentemente nada que ver con ese capítulo de mi vida, pues una persona compartió una experiencia de intento de suicidio muy similar a la mía. Y me sentí súper acogida, me sentí como que no era tan raro, no era la única y que pasaba mucho más de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Y en ese momento dije, ¿cómo me ha ayudado esta persona, ¿no? Este chico? Oye, al contarlo yo quise levantar la mano y decir, yo también, ¿no? Por estar ahí y un poco decirle que a mí también me había pasado y no pude. Entonces, bueno, pues al no poder comunicarlo fue como el clic que hizo dentro de mí el pensar que yo lo tenía que hacer porque si igual que me había ayudado a mí, ¿no? Que él lo comunicara, quizá yo también podía ayudar a otras personas a empezar a hablar de suicidio. Y ahí es cuando empecé a informarme, a ver, como periodista también muy curiosa. A mí se me había enseñado en la universidad, como me imagino que a ti y a todos los periodistas que conozco, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos igual, que del suicidio no se habla por el efecto contagio, efecto Werther, tiene muchos nombres, efecto copycat. Bueno, a mí me reafirmó, ¿no? En la idea de que eso era algo horrible que yo había hecho en mi vida y que debía de ocultar. Sin embargo, empecé a ver documentación, estamos hablando del año 2017-2018, llegó a mis manos el libro de Gabriel González, un periodista de Diario de Navarra, y empecé un poco a darme cuenta de que comunicar el suicidio, si lo hacíamos de manera responsable, sí podía ayudar y sí podía romper ese tabú, ese estigma y quizás salvar una vida, y ya por eso merecía la pena el hablar. A partir de ahí, pues decidí hacerlo en forma de libro, llegué a ese lugar y empezaron a llegarme relatos de personas que generosamente ofrecían su historia para contar que se puede salir, ¿no? Y que se puede conseguir seguir adelante y, oye, ¿por qué no? Que esto pase a formar parte de tu vida, integrarlo de manera positiva, porque no nos olvidemos, forma parte de nosotras, ¿no? A mí me ha costado mucho tiempo llegar a ese punto, pero quizá el hecho de empezar a comunicarlo pueda ayudar a que otras personas lo integren desde antes, ¿no? Y eso ya ayudaría mucho. Y a partir de ahí, pues estos relatos se lanzaron y son una parte más, ¿no? De las muchas herramientas que ya existen y de las que todas las personas que estamos aquí ya formamos parte, porque cada uno pone su granito de arena y creo que todos son necesarios, ¿no? Y hacen mucha falta, como hemos visto. A partir de ese testimonio en primera persona me di cuenta de lo importante que era hablar de una manera responsable. ¿Y qué era responsable, ¿no? Después de documentarme, de ver, me di cuenta de que había una serie de guías, de recomendaciones, que en el año 2000 ya la OMS publicó una guía para los medios de comunicación donde se hablaba de tratar el suicidio de manera responsable, con una serie de pautas muy concretas, y yo me empapé de todo eso y como que me dio mucha motivación de decir, es que se puede hacer bien, se puede hacer de manera responsable. Los medios hemos de aprender esto, hemos de cambiar, hemos de hacerlo de otra manera, ¿no? Y es parte también de mi labor, pues junto con otras asociaciones de las que también formo parte, como Papageno, que es una asociación para profesionales en la prevención y posvención del suicidio, pues ver cómo hacemos para abordar este tema y ayudar a que más profesionales lo hagan mejor y seamos parte de la prevención. Viniendo hoy aquí, esta mañana, cuando he bajado del AVE, estaba con el boletín de las noticias. Todos los días escucho muchos podcasts, por cierto, más que en el momento, porque me los pierdo, no llego, no sé qué, ostras, las 7:30, no, me lo he perdido. Y entonces podcast. Y voy con mis podcasts y no sé si habréis escuchado una noticia que ha salido hoy en todos los medios nacionales, generalistas, por todas partes, televisiones, de una niña que ha intentado suicidarse en Zaragoza con 10 años y el intento de suicidio ha sido la noticia, ¿no? Y se ha enlazado directamente con un caso de acoso escolar que no sabemos, puede ser, desconocemos si es, si no es. Algunos medios han dicho que puede ser porque fue después del colegio, es decir, se ha hablado del método, se ha hablado del lugar, se ha hablado, del colegio, se ha dado el nombre del colegio, en fin, se han dado muchísimos detalles que son innecesarios, porque para empezar, un intento de suicidio no debería estar en nuestra agenda de medios. Entonces, ¿por qué es tan importante que aprendamos a comunicar desde el periodismo? Hemos de empaparnos de esas guías, hemos de consultar. La inmediatez aquí no funciona y funciona el consultar, el llamar, el
el compartir qué vamos a dar de esta noticia, cómo podemos hacerlo de la mejor manera para ayudar a más gente, porque todos esos detalles nos sirven. A mí, cuando esta persona compartió su intento de suicidio, nunca habló de método, nunca habló de lugar, nunca habló de culpables ni de situaciones, sino que habló de cómo se sentía, en qué lugar estaba y qué le ayudó. Y eso es lo que podemos hacer los medios, hablar con muchos profesionales de la salud y de otros ámbitos, docentes, investigación, fuerzas de seguridad y con otros colegas periodistas también que quizás estén más documentados sobre este tema, ¿no? Para poder abordarlo desde todas esas aristas que sabemos que tiene la conducta suicida. A partir de ahí, pues sabiendo que hace 3 días fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y que se ha hablado muy bien y se ha tratado fenomenal en muchos medios, de repente te encuentras esto, es la jarrita que te cae y dices, ostras, es que todavía seguimos, ¿no? Y tenemos que hacerlo mucho mejor, pero no pasa nada porque lo estamos haciendo, ¿no? Estamos en ese camino que decíamos y yo soy positiva porque hace 10 años no se hablaba y ahora tenemos programas que hasta lo abordan continuamente y están perseverando y eso es la buena noticia, ¿no? O sea, no fijarnos en el detalle, pero sí saber que, oye, lo estamos haciendo, estamos en el camino, pero queda bastante. En el caso de los testimonios en primera persona, creo que es fundamental tener muy claro el objetivo de nuestros mensajes, ¿no? ¿Por qué lo hacemos, ¿no? Cuando contamos un suceso? Lo hagamos donde lo hagamos, sea en un ámbito a pequeña escala, en una clase, en una formación o en un ámbito inmenso como puede ser un auditorio o en una red social. No sabemos nunca quién lo puede escuchar, entonces todas estas, digamos, todas estas motivaciones para contar un suceso, si el objetivo es contar un suceso, diríamos que no es conveniente hablar de conducta suicida desde este lugar, ¿no? Narrar una conducta suicida de una persona anónima, dar cuenta de una conducta suicida de una persona con relevancia social, si el objetivo es el suceso, ¿no? Y no lo vamos a tratar de manera preventiva dando herramientas. Relatar un suicidio que por el método resulta curioso o porque se ha hecho viral, ¿no? Relatar un rescate en una emergencia, esto se hace muchísimo y queremos destacar la labor de las fuerzas de seguridad, que es maravillosa y que están haciendo su trabajo, pero realmente un intento de suicidio, un rescate, nunca es una noticia. Nunca lo es. Esas personas tienen que seguir adelante con su vida. Si se ven colgadas en YouTube, en todas partes, y se ve esa noticia viralizada, ¿no? Como en el caso de esta niña de 10 años, está ahí para el resto de su vida, está en las redes y en todas partes, ¿no? Entonces, por eso nunca hemos de comunicar desde este lugar, desde el suceso. Esto se hacía anteriormente, se hacía antiguamente. Los suicidios, cuando llamaban mucho la atención, se ponían a lo mejor en la columna de sucesos o se contaban en sucesos. Esto ha de dejar de hacerse y, desde luego, en el testimonio en primera persona nunca tiene que ser nuestra motivación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es alfabetizar en suicidio, ¿no? Y esto es algo que desde La Niña Amarilla y desde Papageno estamos en conjunto haciendo estas pautas para que intentar transmitir de la manera más sencilla qué significa en la comunicación alfabetizar en suicidio, que es pues luchar contra este estigma que tenemos, desmontar los mitos, que hay muchísimos en torno al suicidio y la mayoría de las personas que estáis aquí los conoceréis, dar a conocer un recurso nuevo que exista, por ejemplo, eso es una muy buena motivación, describir los tratamientos con una evidencia científica siempre, apuntar cuáles son las señales de riesgo, reflexionar sobre esos factores de riesgo o de protección, hablar sobre qué hacer o qué no hacer en esas situaciones y describir la evolución de este fenómeno o las estadísticas, ¿no? De esta manera vamos a enseñar a la población por qué hay que hablar del suicidio, pero lo vamos a hacer desde ese lugar de la prevención, no centrándonos en el caso individual con los detalles más morbosos, quizá, ¿no? Muchas veces a mí en mis primeras entrevistas no lo podían evitar y lo entiendo, y yo sé que todos los periodistas y las periodistas lo hacen con la mejor intención de visibilizar y de empezar a hablar de suicidio, pero la primera pregunta es ¿cómo lo intentaste? ¿Por qué lo intentaste? Es que no puedo responder a esas preguntas. Primero, porque si me voy a ese lugar, dejo de hablar y me pongo a llorar, principalmente, igual según el día, ¿no? Porque ponerte en ese lugar otra vez es muy complicado. Y segundo, porque no va a ayudar a nadie. O sea, ¿qué voy a hacer yo con esa información? ¿A quién voy a ayudar? ¿No? Y esa tiene que ser, creo que, la primera pregunta que nos hagamos. Yo no estoy aquí para hablaros de mi historia ni de mi intento de suicidio, sino que es un instrumento que me lleva a utilizar mi historia y a trascender a ella, ¿no? Para comunicar
comunicar para comunicar la conducta suicida con efecto preventivo, ¿no? Que se puede salir, que podemos sobrevivir y que podemos tener esos recursos que necesitamos todas las personas si conseguimos llegar a ellos, ¿no? Y el primer paso sería hablarlo, comunicarlo. Sin comunicar que tú estás mal, que fue lo que me pasó a mí, es aislándote, no vas a conseguir, ¿no? Digamos, estar mejor y dejar de sufrir, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener muy en cuenta desde dónde partimos. Entre esos objetivos del mensaje, ayudar a una persona afectada o superviviente, ¿no? Hablar con una persona con conducta suicida, comunicarse con la familia, hablar con una persona que ha perdido a un ser querido por suicidio. En eso sí que debería ser una motivación, ¿no? Para dar ese espacio y hablar con esas personas, pero hacerlo también desde la prevención. Aquí esto sé que es complicadísimo, que nadie nos ha enseñado a gestionar el cómo mantener una conversación desde este lugar, pero por eso estamos aquí, pues para aprender, ¿no? Y dejar ese espacio y quizá plantearnos si esa pregunta se la haríamos pues a lo mejor a una hermana nuestra si ha pasado por esa situación o a una hija nuestra si ha pasado por esa situación, ¿no? Intentar que esa persona a quien estemos entrevistando o con quien estemos hablando sea lo más cercana posible, porque es la única manera quizá de empatizar y de ponernos en su piel de lo que está atravesando en ese momento. Expresar las experiencias y las emociones cuando somos testimonios, ¿no? El por qué lo hacemos. Claro, aquí si lo que vamos a hacer es culpar o digamos, de una manera muy concreta, apuntar a algo o a alguien que haya sido la única motivación del suicidio de una persona, pues no es la manera más recomendable. Primero, porque sabemos que es un fenómeno muy complejo y segundo, pues porque realmente la motivación tiene que ser siempre desde la prevención, ¿no? Entonces, contamos nuestras experiencias para pedir esos recursos que necesitamos, pero no buscamos culpables, no buscamos digamos, señalar, ¿no? A mí en una entrevista que me hicieron, pues no tuve en cuenta quizá esta parte, porque obviamente yo aprendo todos los días y estaba empezando, pero yo sí que, sin querer culpar a nadie, quizá dije cosas de las que luego me arrepentí y tuve que llamar a esa persona para que las corrigiera en la noticia porque no me sentía cómoda, no me sentía a gusto, no quería que hubiera una sensación de que yo estaba culpabilizando a algo o a alguien y tampoco quería que parte de mi historia familiar quedase ahí reflejada porque narrar u opinar sobre una experiencia de otra persona es algo que no podemos hacer, ¿no? Ni de otra persona que ha pasado por una conducta suicida, ni siquiera tampoco que ha vivido la conducta suicida a tu lado, ¿no? Yo me siento muy responsable de mi familia cuando hablo en público porque mi historia también es su historia, ¿no? Y en esto pues también intento tener mucho cuidado. Contar experiencias propias siempre que pensemos que pueden ayudar a superar a otras personas sería un poco pues esa línea de ayudarnos en la comunicación preventiva y desde luego opinar sobre una conducta suicida que se ha viralizado pues obviamente no ayudaría porque sería parte, ¿no? de esa continua viralización. Expresar las experiencias y las emociones en el arte y en la cultura, aquí entraría literatura y entrarían cualquier tipo de pues, obras de teatro, cine, en fin, todo lo que supone una obra artística, incluso obras de arte, ilustraciones, ¿no? Siempre desde un lugar de la prevención, ¿no? Muchas veces pienso, cuando he ido a algunas piezas artísticas que han tratado la temática, digo, maravilloso que hablen, maravilloso que lo visibilicen, más maravilloso si hubiesen tenido la oportunidad de hablar de cómo lo iban a transmitir con profesionales de la psicología, con profesionales pues, de la docencia, con profesionales de prevención del suicidio en diferentes ámbitos, ¿no? Porque al final son quienes pueden mejor guiar a la hora de elaborar un guión o realizar una pieza que va a llegar a mucha gente, ¿no? Se ha hablado antes de la serie 13 razones, pues es un ejemplo de cómo pues no hay que hacerlo, ¿no? Porque lo único bueno que le vi a la serie fue cuando al principio todos los actores dicen bueno, si tenéis algún problema, llamad a este teléfono, eso es maravilloso, pero todo lo demás, pues no. Comunicar un hecho oficialmente cuando ha fallecido una persona por suicidio
o relatar un suceso que ha ocurrido en una institución, pues por supuesto que ha de comunicarse, ¿no? Y no se ha de tapar, pero se ha de hacer pues, con toda la responsabilidad y con todo el respeto y desde ese lugar. Es decir, no hay que taparlo, pero hay que ofrecer esa información de la manera pues más responsable posible y en eso entraría el respeto a sus familiares, por supuesto. Como comentaba, el tema de la empatía social, cuando estamos hablando de la conducta suicida, es fundamental en los medios de comunicación y tenemos que tener siempre en cuenta cómo se va a sentir la persona y cómo se va a sentir la gente que lo va a escuchar, ¿no? O sea, la persona que lo cuenta y quienes están escuchando también. Los testimonios en primera persona de quienes han perdido a un ser querido por suicidio o testigos directos de una conducta suicida es un testimonio que es muy importante en nuestra sociedad porque están dando voz a quienes ya no están y además están regalando generosamente sus historias, su tiempo y su dedicación para que otras personas pidan ayuda y vivan. Entonces, esto me parece uno de los testimonios más importantes y bueno, hay que tener en cuenta que según sea la persona que lo cuenta, quien sea, pues estas conductas provocan mucho digamos, impacto emocional, ¿no? A la hora de contarlo. Yo misma ahora, pues obviamente estoy nerviosa, obviamente me pongo a sudar. Me río porque estoy nerviosa también, todo esto forma parte, ¿no? Pero es que hay que entenderlo, es de alguna manera difícil ponerse delante por lo que hemos empezado hablando al principio. Es todavía un tabú, es todavía un estigma para las personas que lo contamos, aunque yo tengo que decir que más que estigmatizada me he sentido liberada y por eso animo a que otras personas lo hagan, aunque sé que no todo el mundo está en el mismo punto y en eso pues creo que nos entendemos cuando sabemos que no todo el mundo puede hablar el primer día, o a mí me ha costado más de 20 años, pero pues eso, cada uno cuando pueda, si encuentra el lugar, no hace falta que sea aquí, puede ser en su entorno más íntimo, pero perder esa culpa y esa vergüenza que nos lleva a no hablar. Las recomendaciones según el emisor, ¿no? Desde dónde está motivada esa intervención, ¿no? Si lo hacemos por las ganas de cambiar las cosas, no somos víctimas ni somos héroes por contarlo, sino que estamos aquí trascendiendo nuestras historias otra vez, sean cuales sean, para que otras personas pidan esos recursos que necesitan, hablen y para evitar más muertes, ¿no? Para ser parte de la solución y de la prevención. No me centro en las circunstancias de lo que ocurrió, no me centro en el método, esto ya lo he comentado, pero es muy importante recalcarlo porque no es necesario describir los detalles porque no hacen falta ni le sirven a nadie, ¿no? Más allá de la curiosidad de las personas que puede ser y consigo hasta medio entenderlo, pero realmente no ayuda a nadie, ¿no? Centrarnos en esos detalles. Entiendo que es una conducta muy compleja y en su complejidad yo también me sitúo, ¿no? Que muchas veces es fácil pues ponerlo todo aquí en unas presentaciones, pero es todo mucho más complejo de lo que parece. Evito culpabilizar a personas concretas, evito culpabilizar a entidades concretas, porque ese, hemos dicho antes al principio, no es el objetivo de la comunicación, ¿no? El objetivo va mucho más allá, es una prevención. Prevención, como también se ha dicho esta mañana, comunitaria, de toda la sociedad, o sea, todos podemos formar parte de esa prevención. Tengo en cuenta que la información que ofrezco no afecta a otras terceras personas, como en el caso del ámbito familiar, y que lo que cuento fomenta la empatía hacia las personas que sufren por este motivo. Entonces, cuando contamos nuestras historias, no solamente en medios de comunicación, sino que también lo hacemos en las redes sociales, de qué manera lo contamos es fundamental, y tener todas estas recomendaciones en cuenta es fundamental. Por eso no nos cansaremos desde las asociaciones y desde muchos otros lugares, ¿no? Seguir contando la mejor manera de comunicar nuestras experiencias para ayudar y no para pues provocar que otras personas se sientan peor, ¿no? Hemos hablado de hacer daño, pues estoy segura de que nadie ha querido hacer daño esta mañana con esa noticia, nadie ha querido hacer daño dando un testimonio suyo en internet o en una red social, no sabemos este caso concreto, pero en otros casos estoy segura de que nadie ha querido hacer daño, pero muchas veces se cuentan unos detalles y se cuenta de una manera que puede afectar mucho a otras personas. Ya, termino.
Bueno, y esto, por supuesto, cuidarse a unos mismos, que esto es fundamental en la vida y en cualquier lugar, ¿no? El autocuidado y saber que cuando estoy muy afectada pues no participo, decir que no, y que cuando publico mis experiencias soy consciente de que van a estar accesibles para otras personas y que, por lo tanto, pues es importante tener en cuenta cómo y de la manera que lo estoy transmitiendo. Sobre todo, reflexión, el objetivo, tenerlo claro, aceptación, responsabilidad, claridad, respeto y, bueno, y amor. Al final, amor. Gracias. Muchísimas gracias, María. A ti también. Bueno, pues han sido 3 profesionales las que estupendas. Yo creo que es el momento de abrir el turno de preguntas y poder aprovechar así para resolver algunas dudas o compartir algunas ideas que seguro que han ido surgiendo. Hola. Bueno, mi nombre es Carlos Soto, soy superviviente de suicidio y como tal recibo muchas llamadas, me dedico al 100% a esto. Y eran más que preguntas, son 2 datos. Uno, la experiencia me ha hecho que cada vez que aparezco en medios o algún compañero aparece en medios, recibamos muchas llamadas, WhatsApp, no solo pidiendo ayuda, sino, en caso de supervivientes, encontrando el momento para hablar de lo que les pasa, que es muy importante para ayudar en el duelo, y además también preguntando dónde pueden ayudarles a pasar ese duelo. Y eso me parece que es quizá de los aportes mejores de dar las noticias. Y la otra cuestión es que, últimamente lo repito mucho, dejemos de meter miedo. Estamos metiendo miedo por algo que has dicho antes, Mamen, de, bueno, hay gente que en esta situación económica del país, siempre hay una situación mala en el país, siempre hay problemas y siempre... Sí, no, te he entendido. Que esa persona, sino por cómo se puede enfocar a la hora de una edición, de un programa y de un informativo. Sí. Es decir, ¿qué tiene prioridad? ¿Qué es más importante? Sí, pero lo oigo también en charlas en el colegio, siempre, bueno, la situación está tan mal, que esto me parece gravísimo que se le diga a los jóvenes, porque siempre está mal, la vida nunca es todo un camino fabuloso, ¿no? Pero en este caso, eso de que se diga, bueno, la situación hace que muchas familias no puedan ir a un psicólogo privado. Habrá muchas familias que no pueden, pero nosotros, desgraciadamente, con mi compañero, hemos podido comprobar que hay muchísimas familias que sí pueden y que no van, primero porque siguen teniendo miedo a ir a un psicólogo, porque hay muy poca información y muy mala información todavía, a pesar de todo lo que se está haciendo, y esto es una prueba de que se está intentando hacer cosas importantes, pero todavía no va la gente. Y si les metemos miedo, quiero decir, si les metemos la idea de, claro, es que el psicólogo es muy caro, hay gente que, aunque pueda ir, y eso, insisto, lo hemos comprobado, se agarra y dice, no, es que es muy caro. A nosotros nos ha pasado con un caso de una niña de 13 años, recién hecho un lavado de estómago y los padres decían, claro, es que va a ser muy caro. Y estamos hablando de una familia con muchísimos posibles. Pero claro, se queda esa idea de esto va a ser muy largo y muy caro. Y eso creo que tenemos que trabajarlo, porque si no, estaremos haciendo un flaco favor a la prevención también, ¿no? Olvidémonos del miedo. Nunca es fácil la vida, pero no podemos ponerle zancadillas en la mente a los demás, complicándosela más, comunicando, que es muy difícil. Nada más. Nosotros no lo hacemos eso, ¿eh? Pero la gente lo capta así. Es decir, en la sanidad pública hay pocos profesionales. Consecuencia, no voy a la sanidad pública. ¿Por qué? No me van a atender. Pero el hecho es cierto. Y en segundo lugar, que hay que ir siempre a lo privado. ¿Lo privado te lo va a solucionar? ¿Es caro? ¿Es más caro? No. Damos toda la información y el efecto es inmediato. Es hablar de estos temas, así he empezado, y los teléfonos empezarán a sonar por gente que pide esa ayuda, que no sabe dónde está, que no tiene esa ayuda especializada. Hace un rato estaba diciendo María cómo impactan y qué hechos a la hora de contarlo. Nosotros, los periodistas, hemos tenido que hacer una reflexión durante el COVID, que ha sido la de, ¿seguimos contando y dando la cifra de fallecimientos? ¿Sacamos las imágenes de gente que ha fallecido por COVID, hospitales con UCIs llenas e incluso las morgues? Esta reflexión la tuvimos que hacer, porque llegó un punto en el que la información era todo el tiempo
y esta. Y hubo gente que dijo, no puedo más, y además eso tuvo su consecuencia en la salud mental de muchas personas. Lo mismo hizo la DGT con sus campañas, si lo hacía de una manera o de otra, y en ellos se ha visto claramente cuál es el resultado. Cuando la campaña, como ahora, es bestial, no sé si sabéis cuál es la campaña en la que tiene ahora mismo la DGT, son gente conocida, actores y actrices, que tienen un accidente de tráfico y se ve en el momento del speech. La consecuencia es inmediata, la misma que cuando tú vas por la carretera y ves una pareja de guardias civiles, totalmente disuasorio. Entonces, esto también reflexionemos. ¿En qué posición pone al periodista a la hora de contar? Y después, otra cosa que quiero aportar. Cuando hablamos siempre con una persona que va a entrar en directo para hablar de cualquiera de los temas, en mi programa eso es la forma que tenemos de proceder, siempre hablamos con todo el mundo antes de que entre en antena, por supuesto, primero para saber si es verdad o mentira y qué tienes que decirme. Ya yo creo que la persona a la que tú vas a entrevistar capta si tienes o no sensibilidad. Y este es un elemento que tiene en cuenta el entrevistado para decirte sí o no. Y esto también es otro ejercicio que hace el periodista, no hablo por mí ya solamente, sino por el resto de la profesión, a la hora de explicar. Y yo tengo una pregunta. Cuando tú has dicho que no se pregunte el por qué, ¿a qué hacías exactamente referencia? ¿Por qué hiciste eso? Claro, dar una lista de razones en un momento posterior a tu intento de suicidio, haya pasado un mes o 25 años, es muy complicado. O sea, listar una serie de, que es una de las principales críticas que se le hace a la serie de 13 razones, porque se da en 13 razones. Yo tampoco, en mi caso, soy incapaz de dar una lista de razones ni he conseguido racionalizar una cosa tan compleja como la que yo viví o como la que creo que viven otras personas. Entonces, me parece que buscar un porqué tan concreto, o sea, hacerlo de manera concreta es simplificar algo que es tan complejo que no puedo decirte un porqué. Te puedo decir cómo me sentía, te puedo decir cosas que me afectaban, te puedo decir cómo seguramente experiencias que tuve me llegaron a afectar, eso sí, pero no te puedo dar una lista de razones porque en una entrevista de repente, oye, ¿por qué intentaste suicidarte? Es como, esa pregunta te acorrala mucho a las personas que lo han vivido, creo, a mí por lo menos. Yo es que a mí me interesa, pero sí, claro, todo esto último que has explicado es el porqué. Cómo me sentía, cómo actué, es decir, es el porqué. Te pregunto esto porque en el interés de hacer una entrevista así, al menos en mi caso, si tú evitas el porqué, es posible que hayas evitado que esa persona llegue a ese porqué y al suicidio, ¿o no? Bueno, es que, claro, tenemos las Vs del periodismo muy marcadas. En el caso de la conducta suicida están más, digamos, difusas. Siempre que hablamos de material humano es así. Sí, claro. Claro, yo creo que en el tema de la conducta suicida los porqués son más difusos y dependen de la persona, y se ha comentado aquí que depende, eso es muy individual, ¿no? de cada experiencia. Pero, por ejemplo, el cómo hay que obviarlo completamente. Nunca se debe preguntar a una persona cómo intentaste suicidarte. Los medios de comunicación no deberían dar nunca, ni mucho menos abrir un informativo o explicando un método de intento o de suicidio por cualquier motivo, ¿no? Eso nunca, porque siempre causa efecto llamada. Y por otro lado, el por qué es tan complejo de responder que yo, me parece muy bien cómo comentas, ¿no? Se puede abordar de otra manera, ¿no? ¿Cómo te sentías? Claro, ¿Cómo lo viviste? Claro, pero ¿por qué? Es como algo que te hace buscar una lista en tu cabeza, te hace buscar una serie de cosas concretas que sinceramente, desde el punto de vista de la persona que lo ha vivido, y no hablaré por todas, porque a lo mejor hay una que viene con una lista, yo no lo sé, yo no la tengo y me cuesta muchísimo, y de hecho quizá un día me vengan más unas cosas y quizá me vengan otras, porque entran en juego muchísimas cosas. Por eso también lo de culpabilizar a alguien o a algo, o enlazarlo directamente, que es otra cosa que los medios hacemos mucho, me incluyo porque soy parte también, ¿no? y intento aprender cada día, pero muchas veces enlazamos directamente un problema, un fenómeno como es el suicidio con una cosa concreta como el bullying, como un abuso, como un acoso, ¿no? y le damos directamente esa vía porque queremos una respuesta rápida de saber por qué se ha suicidado esa persona, y es mucho más complejo, ¿no? Quizá había muchos más factores alrededor, bueno, siempre hay muchos más factores alrededor, claro. Y creo que la manera de abordarlo desde el punto de vista periodístico, por eso
a mí me gusta siempre pensar que las noticias sobre conducta suicida o sobre suicidio estén siempre respaldadas por muchas personas profesionales en las que nos podamos, digamos, sostener, porque yo no tengo la respuesta tampoco única ni sé todo, ¿no? Entonces siempre pues voy a llamar a este contacto de psicólogo, voy a llamar a esta psiquiatra, voy a llamar a este profesor, voy a llamar a esta persona que lo ha vivido, voy a llamar a este superviviente, y de esa manera cubrimos todas las partes que necesitamos porque es mucho más complejo, ¿no? Entonces un reportaje rico y que ofrezca información preventiva y que las personas puedan aprender de él es un reportaje o una pieza, o que muchas veces falta tiempo, eso te doy toda la razón, tratado con el mayor número de prismas. Cuando no se puede, pues igual soy muy tajante, pero si no sabemos cómo abordarlo, yo no lo daría. O sea, si no sé cómo hacerlo, no lo hago. Y si sé cómo hacerlo, pero me falta tiempo, lo hago de la manera más responsable y respetuosa con los datos que tengo y el tiempo que tengo. Es decir, me faltarán 1000 cosas por ofrecer, pero como mínimo las líneas de ayuda, como mínimo una opinión de un profesional que quizá me la haya dado a mí antes y yo la pueda transmitir, ¿no? Algo así. Sí, como os estoy escuchando y me parece muy interesante el debate, ¿no?, que se establece. Cuando hablamos de los porqués, creo que desde el punto de vista, ¿no?, psicológico, ¿no?, que es de donde podemos aportar los profesionales de la psicología, quizá es porque mis porqués no tengan que ver con los porqués de otra persona, ¿no? Mis motivos, o sea, lo que a mí me parece un motivo suficiente como para llegar a intentar una conducta por suicidio, a la otra persona le parezca irrelevante, ¿no? O algo muy fuerte, ¿no? Al final estamos mandando el mensaje de si no te pasa esto, entonces lo tuyo no es suficiente, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que sí que tenemos que cuando queremos visibilizar, cuando queremos hablar de suicidio, de lo que sí que tenemos que hablar es de las distintas cosas, ¿no? O sea, de que todo aquello lleva a determinadas emociones, a determinadas vivencias que experimenta la persona, y cuando uno experimenta la desesperanza, experimenta la soledad o experimenta el sufrimiento desde que lleva el plantearse, ¿no?, el quitarse la vida, sí es algo común. Y nosotros desde la psicología lo que sí que sabemos es cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son esos factores de protección, ¿no? Y eso es lo que tenemos, yo creo, que lanzar a la sociedad, y también, o sea, yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Los porqués para cada uno, ¿no?, podemos tener distintas vivencias, sin embargo las emociones sí que sabemos que al final, cuando uno experimenta miedo, cuando uno experimenta desesperanza, cuando uno sí que es capaz de decir, ojo, que si estás experimentando esto, ¿no?, o sea, tienes una forma de pedir ayuda. Pues yo no sé más. Bueno, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Pues muchas gracias. Mi nombre es Pablo, soy psicólogo y bueno, tengo un proyecto en redes sociales sobre salud mental y viñetas. Hago cómics sobre salud mental y bueno, me parece súper interesante lo que estáis comentando, porque la verdad que cuando te mueves en el mundo de redes sociales hay una fina línea de que cada persona interpreta o tiene una lectura de lo que dice muy subjetiva, ¿no? Entonces, a lo mejor tú quieres mandar un mensaje y transmitir X y la persona lo capta con otro registro y todo el efecto que tú quieres conseguir es todo lo contrario. Y yo recuerdo, y lo quiero compartir, que hice una viñeta hablando sobre la culpa que sentimos por el mero hecho de descansar, y luego al final de la viñeta hablaba sobre que descansar es también una prioridad, y a mí me escribió una chica diciéndome que su amiga, que tenía depresión, no se levantaba de la cama porque había visto esa viñeta, ¿no? Y se refugiaba en esa viñeta de que descansar es también una prioridad, cuando yo en esa viñeta pues en ningún momento hablaba de depresión, pues, hablaba de otro tipo de temática, ¿no? Entonces, claro, yo que también me dedico a las redes, cada vez que voy a hacer un post que puede tener muchísima repercusión, intento, o sea, María, increíble
todo lo que has recogido y toda la información que has recogido, porque creo que a nosotros como psicólogos se nos debería de dar en la carrera, ¿no?, de cómo comunicar las cosas de forma responsable y amable. A mí no me lo dieron, y por eso cuando voy a comunicar en redes sociales, porque creo que ya los psicólogos hemos pasado de ser psicólogos también a ser comunicadores y a tener un papel muy activo en redes sociales y poder influir. Y podemos influir muy bien, pero también muy mal. Y ahora surge la red social TikTok, y creo que hay ahí un vacío increíble por parte de medios, de profesionales y de todo, y ahí están nuestros más jóvenes. Y yo veo realmente burradas que se dicen ahí, que luego vienen a consulta y te la muestran, de tal persona me ha leído este trocito de libro y seguro que yo tengo esto, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión y recogiendo todo esto, no sé cómo va a ir el panorama, no sé hacia dónde vamos, porque claro, la viralización está ahí. Y nuestros jóvenes quieren viralizarse. Y al final, si yo comunico X cosas, sé que me voy a viralizar. O es más probable que me viralice. ¿Cómo gestionamos el hecho de la información que damos respecto a la salud mental? Al final estamos hablando siempre de un proceso de educación. Tenemos que educar a los jóvenes en uso adecuado de las redes sociales. No podemos hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora, de soltarles con las redes, porque realmente ellos saben más que nosotros. Entonces, pues ellos van aprendiendo y van haciendo las cosas, pues bueno, pues según van queriendo, porque nadie les ha educado en un uso correcto. Nadie les ha dicho los riesgos que pueda haber, ni los peligros que pueda haber. Entonces, esto es lo que tenemos que ir empezando a hacer, ir empezando a educarles, ir empezando a hacerles ver que lo que sale en las redes no siempre es cierto. Ir enseñándoles a ver que lo que se vive en la red no es la realidad, es una vivencia a través de la red. Que esto es una cosa que muchos jóvenes pues bueno, llegan a confundir en un momento dado. La realidad virtual contra la realidad real, valga la redundancia. Entonces, pues bueno, es una cuestión de educación y de educación. Pero en el mundo de redes... En el mundo de redes, o sea, tiene muchísimo más peso lo que dice un influencer que lo que podemos decir un profesional en una clase. Sí. Entonces, o sea, yo veo mucha falta de educación por parte de los creadores de contenido e influencers que mandan un mensaje con toda la buena intención, pero luego tienen un impacto muy negativo en muchos menores. También Entonces, sería muy importante la regulación. Las redes sociales cada vez más, pues bueno, van teniendo regulaciones y van teniendo cada vez más, pues bueno, pues filtros para determinados contenidos. Sobre todo, pues tienen filtros para evitar que se hagan publicaciones respecto a ciertos temas como el suicidio, la autolesión, la anorexia y demás. ¿Que se las puede engañar? Pues sí, se las puede engañar, claro, lo sabemos todos, que se inventan hashtags, que se inventan de todo. Pero cada vez más las redes sociales van tomando conciencia de la importancia que tiene lo que suben, los contenidos que suben, pues los streamers, los instagramers, todos, y cada vez van tomando más cartas en el asunto y van poniendo más límites. Pero desde luego, aparte de la educación, es muy importante una adecuada regulación, que se controlen ciertos contenidos, que ojo, que no digo que se censuren, digo que se controlen ciertos contenidos que pueden resultar hirientes o pueden resultar, digamos, peligrosos para personas vulnerables. ¿Te puedo decir algo más, Pablo? ¿Se me oye? Vale. Sí, no, primero, bueno, decirte que para empezar tú puedes estar muy tranquilo porque la manera en la que tú comunicas, que te conozco bien porque te sigo desde hace tiempo, esto será un caso concreto que te ha pasado, pero dudo mucho que sea la tónica, ¿no? Obviamente. Fue un caso que me llamó la atención. Claro, ¿no? pero porque es lo que tú dices, la persona es libre de interpretar, claro. Y al ser libre de interpretar nunca sabes lo que puede ocurrir. A mí también me ha pasado, ¿vale? Lo mismo que a ti, exactamente. Y yo intento reciclarme, formarme, todo lo que quieras, pero aún así seguramente de alguna manera alguien va a interpretar algo que yo he dicho, que yo he comunicado de la manera pues que esa persona ve la realidad, ¿no? Que eso es incontrolable. Por otro lado, decirte que creo que también es una oportunidad, ya
que estamos hoy aquí en el Colegio de la Psicología, para animar a que todas las personas que estáis en redes sociales hagáis esa parte, que le perdáis el miedo a las redes sociales, a comunicar contenido de psicología y de divulgación, que tenéis esa formación y ese conocimiento de sobra, porque hay divulgadores magníficos, psicólogos que tenemos aquí presentes y por todas partes, pero cada vez hay más, ¿no? Pero que hacen falta muchos y muchas para seguir comunicando, y luego también las asociaciones que estamos en prevención y todas las instituciones, incluso públicas, ¿no? que tenemos que estar en esas redes sociales volcando el contenido preventivo del que tú hablabas, porque hay que equilibrar esa balanza cuando por un lado tenemos más contenido, digamos, que puede afectar por parte de influencers o por parte de personas que están dando un contenido erróneo o que puede perjudicar a alguien, en contraposición a un contenido preventivo y positivo. A mí TikTok, como te comentaba antes cuando hemos hablado en privado, me desborda en el sentido de que ya no me veo ahí, o sea, ya no, Reels, Instagram sí, pero estoy buscando ya la manera de estar, de buscar a gente, de buscar, porque hay que estar, y estoy de acuerdo completamente contigo, hay que estar para contrarrestar, y en el caso, y también hay que educar, por supuesto, y en el caso de que veamos un contenido que no cumple las normas, porque obviamente está incitando a que otras personas probablemente, si son vulnerables, pues puedan tener una conducta suicida, puede llevarles a ese lugar. Hay que notificar, hay que denunciar, hay que hacerlo, y bueno, servirá, no servirá, es lo que podemos hacer por el momento, ¿no? Pero seguir volcando contenido positivo y preventivo, os animo a que todos los profesionales de la psicología lo hagáis, porque creo que puede ser, un gran cambio, ¿no? Ahora que estamos divulgando también en redes sociales, pues que lo hagamos sin miedo, también informándonos, pero que bueno, que es que equivocarnos, yo me equivoco cada día, o sea, es que me meteré la pata 100.000 veces más, pero bueno, mientras meto la pata, alguna pata se quedará dentro, o sea, una la meteré, otra no la meteré, y bueno, pues yo es verdad que lo hago con la mejor intención, pero también me formo y intento estar al día, porque también se ha dicho aquí, creo que es fundamental, que no son solo las buenas intenciones, sino el que tengamos esa profesionalidad. Por lo tanto, si tú quieres una formación de comunicación, pues hablamos igual que, ¿no? O sea, quiero decir que al final estamos aquí para ayudarnos. Yo también necesito esa formación en otras cosas, y hay que buscarla, hay que reinventarse, y cada uno en su profesión pues tiene que buscar la manera de ir obteniendo las herramientas que necesita para hacerlo cada vez mejor, o estar pues más acorde a los tiempos, porque todo se va transformando, y seguro dentro de 10 años, si estamos aquí sentados, pues hablaremos de otras cosas que no tendrán nada que ver al respecto de las redes o de la manera de comunicarnos. Así que estamos ahí todos fluyendo y transformando y subiéndonos al carro que en el momento hay, pero todos aprendemos por el camino. Twitter es un universo muy peligroso. Hay mucha gente, esa palabra haters parece que ahora se la hayan inventado ahí en Twitter, y no ha existido toda la vida, porque eso tiene mucha difusión, y entonces efectivamente tú has llegado aquí de la cuestión, ¿calidad o cantidad? La trayectoria de tus redes dice TikTok mucho educa en de cantidad. tu trabajo. Seguramente no es un tuit, es la trayectoria de tu trabajo. Dice, todo eso dice. Porque una persona haya dicho o interpretado, que no veo que sea un error, porque es una interpretación propia, no es un error en absoluto. ¿Cantidad o calidad? Esta pregunta la tenemos siempre. Responsabilidad, es lo que respondo yo. Bueno, perdonadme, porque tengo que dar por concluida la mesa. Daros de nuevo las gracias, Mamen, Eva, María. Muchísimas gracias por todo.